Bien, quisiera hacer una pequeña recopilación, sobre todo de vuestros trabajos, que me parecen estupendos. Como podéis ver, de hecho, ya en la pantalla, en este breve vídeo, lo que quiero es compartir vuestro trabajo y dar 5 o 4 puntualizaciones de cara al tramo final en el que ya estamos, ¿vale? Ahora mismo en el momento del curso. ¿De acuerdo? Bien, pues en primer lugar quisiera presentaros los esquemas que han proporcionado vuestros compañeros y que muestran muy claramente la complejidad de la asignatura, ¿vale? Algunas de vosotras me han trasladado pues que se han visto pues desbordados. Bueno, no sé si lo comparamos con Duns Scoto o con Ockham, pues no es tanto, supongo, y espero que podáis llevaros también algo práctico, algo útil en vuestro día a día. Pero sobre todo, pues lo que quería es poner de manifiesto esta complejidad que aquí claramente se ve en este entramado del trabajo de Borja. Luego también Pablo, que conecta, ¿ves? Hay diferentes conexiones que podemos establecer entre diálogo, fe, cultura y método con centralidades bien diferentes, ¿no? Aquí tenemos un corazón de arte, lengua, comunicación, sociedad, que deriva después en diferentes conexiones. Aquí la persona en el centro, me parece pues un esquema súper sencillo, pero que entraña pues lo más importante quizás que tenemos que tener en cuenta. Aquí el compañero Manuel Torres nos presenta también las vértices, ¿no? En los ejes derivados, ¿no? de cultura, de método, diálogo y fe, y de alguna manera pues hay círculos concéntricos que se van solapando. Este también me parece súper sugestivo, este gráfico, ¿vale? Pero en todo caso, como veis, ¿no? El método, y para ir recapitulando, ya no hablamos del método como un camino, ¿no? De ida y vuelta, o de ida, el más corto, el más rápido. De hecho, ¿os acordáis de aquella imagen, ¿no? de la bola que cae? Y llega más rápido, cayendo en una línea pues, de parábola más que en línea recta. O sea, se puede llegar de diferentes maneras y no por línea recta. Es decir, métodos, ¿no? Caminos. Y luego también que este método camino en teología tradicional pues se definía por sus fines, sus objetivos, sus contenidos, pues sus herramientas metodológicas, ¿no? que era bastante sencillo, de hecho, ¿no? Pues el método de teología, ¿cuáles son sus fuentes? ¿No? Pues la revelación y la escritura y el magisterio, ¿no? Que eso pues, se mantiene, sigue, pero también se han añadido pues, múltiples ciencias y diferentes áreas de conocimiento, ¿no? También la teología es una fuente, aunque como tal pues, entra dentro de la jerarquía de las fuentes de la revelación, donde pues, está la escritura y el magisterio, ¿no? en el primer lugar. Y luego, por supuesto, sus contenidos, ¿no? Sus fines, ¿no? Que sería la salvación o el encuentro con el Señor o la experiencia cristiana. Ya los debates ya han sido diferentes, ¿no? El amor, ¿verdad? No solamente la salvación, sino la bienaventuranza. Ahí ya hubo en cuanto a los fines de la metodología, pero bueno, era el conocimiento más aspecto intelectual, aunque el aspecto volitivo también ha sido siempre presente, sobre todo en la teología franciscana y también agustiniana. Y ahora pues la estética, por ejemplo, con Baltasar y otros pues, jesuitas, ¿no? Pero también teólogos franciscanos y carmelitas que cada vez más recurren, ¿no? a este tercer trascendental. Pero lo que quiero transmitiros es que esta pregunta, esta esquematización del método como pues, lo que tiene sus fuentes, sus contenidos, su meta
y sus objetivos, su objeto, ¿no? O sea, que eran contenidos de fe, ¿no? O el credo de los apóstoles o el depósito de fe, que es el estudio, vuelvo a decir, una aproximación tradicional bastante intelectual, intelectualista, conceptual. Bueno, ahora se propone, o al menos en esta asignatura proponemos, siguiendo pues, a los teólogos del siglo XIX-XX, sobre todo después del concilio y sobre todo finales del siglo XX, incluso principios del siglo XXI, de que el método en la teología ya no va a ser vislumbrar solamente estos textos que nos demuestran cuáles son las fuentes, los fines, los contenidos y la meta, sino será el modo de plantear la pregunta teológica. O sea, directamente, o sea, cómo nos posicionamos. O sea, ya no es que cogemos un contenido que es el depósito de fe y lo empezamos pues como habéis visto, ¿no? Que con Duns y con Ogham ellos hacían unos grandes silogismos, unas grandes reflexiones, ¿no? Conclusiones lógicas, ¿no? Conexiones entre diferentes tratados, entre diferentes textos, con el fin de vislumbrar la lógica interna de la teología como ciencia o como ciencia divina. Mientras que lo que ahora se busca más es más que justificar la teología, es que esta teología sea relevante y no sea solamente un conocimiento, sino sea una experiencia o vehicule una experiencia. Entonces, curiosamente, esto vuelve a las raíces tomistas, de hecho, de la teología entendida como método. O sea, como tal, la teología es un método, una herramienta, un camino, un medio de acceso a la experiencia de Jesús muerto y resucitado, de Jesucristo, el mismo del Antiguo, del Nuevo Testamento y de la parusía, ¿no? de la llegada, de la segunda llegada. Entonces esto nos pone ante un universo interpretativo bien diferente del que antes se trataba, porque claro, si cogemos el método teológico en sus 4 aspectos, ¿no? Tradicionales, pues fuente, fines, objeto, ¿no? Contenido y meta, pues estamos hablando de un corpus cerrado teológico, pues eso, de depósito en fidei, que ahora mismo no se comprende como cerrado. De hecho, nunca se ha comprendido como cerrado, pero en el sentido de que no es autorreferencial la teología para sí misma, sino es muy permeable, así como habéis establecido aquí múltiples interdependencias, las referencias, nexos de conexión entre la realidad, entre diferentes tipos. Eso es lo que pretendía, que cayeras en la cuenta de la diferente aproximación, o sea, que la teología misma es un medio, o sea, partiendo de eso, el universo interpretativo de la teología, ¿veis? ¿Dónde está la teología ahí? ¿No? Está en todos los lados, dentro de todo, ¿no? Esta experiencia de Dios, de Jesús, que mediada por la teología, ¿vale? Por eso es tan importante que haya este diálogo, porque claro, si Dios nos salva en comunidad y en la realidad, pues estas realidades no son ajenas, entonces este medio, de alguna manera, debe al menos escuchar y dialogar. Por eso tan importante lo que plantea Oviedo en el manual, ¿no? Cómo dialogar, cuáles serían las variantes de diálogo con diferentes áreas, con la ciencia, con la afectividad, con medios de comunicación, con política, con la economía, etc. ¿Vale? Entonces quería haceros el hincapié, ¿no? De que pensemos en la teología, en el método, la metodología teológica como la aproximación, el modo de aproximación a la pregunta teológica, y luego como desde dentro del universo hermenéutico
que es mucho más grande que la teología, que esta autorreferencialidad de la Iglesia, de los problemas que podamos tener, digamos, esto ya se ha trabajado, ahora toca una segunda parte, que es la aplicación práctica, ¿vale? Sin perder, Oviedo es que lo hila, lo borda, porque saca, digamos, las cuestiones cruciales, o al menos tradicionalmente cruciales en la Iglesia, para ponerlas en diálogo y determinar límites del posible encuentro, ¿vale? Entonces eso es lo que yo quería comentaros. Y luego, pues, dos incisos más. Primero, sobre el tema de la opinión, que ya lo he puesto en algún anuncio, en alguna conversación con vosotros, en algún comentario de los exámenes, de las prácticas, ¿vale? Que como teólogos, como científicos, la diferencia entre logos y doxa, ¿vale? La teología, ¿no? Viene de logos, que se oponía directamente a doxa, que es precisamente la opinión. Nuestra opinión, como teólogos, pues cuando llevemos varios doctorados, hayamos estudiado mucho, y hayamos podido, pues, publicar, y que nos quieran escuchar, pues igual querrán escuchar nuestra opinión. En teología, como en todas las ciencias, opinión propia, opinión, lo que vale es la comunidad científica y no lo que opina, sino esta comunidad cuando afirma o intenta afirmar algo, o más bien proponer alguna hipótesis más que afirmar cualquier cosa, lo que hace es mirar a otros que se dedicaban a eso, ¿no? Y si puede aportar algo más o hacer una crítica, pues hacer una crítica también razonada, más que dar su opinión, ¿vale? En todo caso, si nos permitimos dar nuestra opinión, pues que sea una opinión fundamentada con fuentes de otros, ¿vale? Eso es uno. Y dos, la diferencia entre el magisterio y la teología. Yo creo que debemos distinguirlo a estas alturas muy bien, y creo que también lo he puesto de manifiesto en foros o en algún comentario, y quería sacarlo a colación, porque resulta bien diferente lo que entendemos por magisterio y la Iglesia, incluso la teología, ¿vale? El magisterio es la fuente de la revelación, una de las fuentes importantes, la interpretación que hacen, pues, las autoridades eclesiales. Pero dentro del magisterio, ¿vale? Sí que la voz de teólogos es muy importante, porque saca al magisterio de su contexto privilegiado y contexto de, pues eso, de tener que hablar a todo el mundo de forma universal, pues buscando unos principios generales, ¿vale? Si habéis leído bien el libro de Sandra Harding, veis que el problema de la ciencia precisamente es eso, la universalidad, el ser genérica y ser abstracta, ¿no? Y eso, pues, ciertos intereses, vela ciertos intereses, y otros intereses, pues lo justifica, ¿vale? Para lo bueno y para lo malo. Enfatiza. Entonces, los teólogos lo que hacen es lo que hacía Sócrates, pues ser estos que incordian, incomodan, buscan vueltas, hacen cosquillas, ¿vale? El magisterio, o sea, sacan el magisterio de su zona de confort. ¿Para qué? Para avanzar, ¿vale? ¿Para qué? Para avanzar, pues para que este mensaje, esta experiencia vehiculada por medio de teología, que hemos dicho que es un medio del encuentro, de la experiencia, como tal es el método de acceso a una experiencia, y eso no lo digo yo ni lo dice nadie del siglo XXI, sino es el mismo Tomás de Aquino, o sea, lo más de lo más, ¿no? Pues eso, ¿qué hacía este teólogo? Pues ponía en diálogo diferentes áreas de conocimiento con la teología. Y mira que en su momento no fue reconocido como tal. Entonces, nosotros como teólogos no vivimos de repetir lo que ya está dicho en el magisterio.
sino, pues eso, iluminar aspectos no tratados, aclarar aspectos que no han sido desarrollados, que se han dejado, digamos, sin... A ver, hay muchos dogmas sin pronunciar, precisamente para que haya posibilidad de incluso un cuestionamiento o incluso una desobediencia leal, ¿no? Y transgresión en lo que es el pensamiento, en lo que es la experiencia eclesial. Entonces, eso es lo que se pretende, ¿vale? Para que distingamos muy bien lo que es la teología de lo que es el magisterio. Bien, y para no alargar más esta presentación, quisiera recordaros que a final de este mes, si no me equivoco, el día 27, pero por favor comprobadlo, vamos a hacer un test, ¿vale? Un test final que tiene un formato diferente que los tests de las prácticas que habéis hecho hasta ahora, ¿vale? Felicitar el trabajo a las personas que se hayan atrevido a presentar sus reflexiones con otro formato que el escrito, aunque por supuesto está perfecto. Vuestros trabajos me han enriquecido también mucho, os lo agradezco. Pero claro, el test va a tener un formato bien diferente del que habéis trabajado. Entonces, voy a colgar un test como una práctica adicional, ¿vale? Un test de prueba, ¿vale? Este test, de prueba, que va a estar colgado como práctica, y lo voy a colgar probablemente este fin de semana, no computará para la nota final. Y las preguntas tampoco van a ser iguales como en el examen final. Pero quiero que lo hagáis. Vuelvo a decir, no se va a computar, pero sí que vais a tener las respuestas correctas. Lo que quiero es que veáis qué tipo de preguntas va a ser, cómo van a estar formuladas, que podáis tener acceso a las respuestas por si aún lo queréis mirar. Y también para que, aunque me imagino que eso lo habéis hecho en otras asignaturas, entonces digamos el formato práctico, que si pinchar así o asá, ya os es conocido. Es un test de elección única entre 4 y pues como he dicho, este test no puntuará. En el test real, en el examen final, que sí que va a ser, pues si habéis visto, una parte importante de la nota final, van a restar o sea, si alguien no conoce la respuesta, es preferible que no responda, bueno, porque va a restar creo que un cuarto, o sea, cada 4 respuestas mal se descuenta una y van a ser 20 preguntas, ¿vale? Lo aviso ya y aprovecho esto para que, pues, si surge alguna duda, como este test pues lo vais a tener disponible con bastante antelación con respecto al examen, si cabe cualquier duda, consulta o cuestión, contad conmigo para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Una vez más, pues agradecer vuestro trabajo, vuestro esfuerzo. Aquí he sacado algunos de los esquemas, pero ha habido más y han sido los trabajos muy bien elaborados. Os agradezco la participación activa en este semestre y en este cuatrimestre. Y bueno, lo dicho, quedo a vuestra disposición para cualquier duda y consulta. ¿De acuerdo? Pues feliz Navidad y mucha suerte, tanto en esta asignatura como en las demás.